Buenos días a todos, familias, amigos, aquí en el Acta de Isaki con otro día más, otra leyenda más. Pere Roger, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por invitarme. No, hombre, un placer. Pere Roger de la parte comité de Inca, digamos, ¿no? Sí. Tenemos, somos un mismo comité, pero bueno, tenemos nuestras zonas, ¿no? Exacto. Nuestros sitios para no tener que ir siempre, pues a visitar siempre a Inca. Los de Inca más o menos tienen sus zonas. Exacto. Que esto hay que explicarlo, no todo. Verdad que nosotros tenemos tres comités, como tres zonas. ¿Qué zona? Artá, Inca y Palma. Y bueno, pues más o menos los de Palma también vamos a. Bajáis a Inca. Vamos para Inca también, no es tan común. Exacto. Pero bueno, para que todo el mundo pite al final. Y todos los campos, que no se repitan los equipos. Sí, no soy árbitro de ahí tampoco y nada. ¿No? Pues vamos por todo, chiqui. Estamos por todo, estamos por todo. Y bueno, pregunta como siempre, la primerísima de todas, que le hago a todo el mundo. ¿Cómo empezaste? ¿En qué año empezaste? ¿En qué año empezaste? ¿Quién te inició? Si fuiste tú por cuenta propia, jugabas a fútbol y te entró el mono. Fuiste al comité, encontraste a Teresa. Teresa, tal. Sí. Explícame un poquito. Bueno, fue curioso porque yo jugaba al fútbol y tuve una lesión de rodilla y me tuvieron que operar del menisco. Entonces ahí yo ya dejé el fútbol, terminé a los 19 años, era muy joven. Y luego, ¿qué pasó? Pues que tuve que estar ausente de los terrenos del juego, la lesión me pasó factura y demás, y estuve unos años ahí sin hacer nada. Luego escuché por la radio un anuncio de aquí que decía que necesitaban árbitros del comité de Palma, de Baleares, y nada, yo llamé a un familiar mío que estaba antes en la federación. Y nada, me puse en contacto con el presidente que antes era Tomeu, digamos, y fui a Palma y ahí todo empezó yo tenía mono de fútbol, pero claro, era todo lo opuesto que había hecho hasta entonces, que era jugar y pasar de jugador a ser árbitro de campo, pues eso es un salto muy diferente, es especial. Pero claro, como todo, empiezas, pruebas y ahí empezó un poquito las ganas de todo, de seguir. O sea, fue por una lesión, quisiste seguir vinculado al fútbol, sí. Y un día escuchaste por la radio. Por la radio, sí. Sí. Estaba en casa y escuchaba Deportes Cope en ese entonces, que seguía la actualidad del fútbol de aquí, de Mallorca, tal, y sale el anuncio de que el comité de Palma necesitaban árbitros de fútbol. Entonces yo dije, ¿y esto? Y digo, ¿por qué no lo pruebo, no? Y nada, a mí mismo me resultó un poco peculiar hacer el cambio de jugador a poder ser árbitro, ¿no? ¿Dónde jugabas? Jugaba en Mancor, en el Montaura. Entonces, a partir de ese cambio, de estar parado sin hacer nada, de repente escucho un anuncio, llamo a un primo mío que estaba de fisio en la federación y nada, me presentan a la directiva y yo ya entro ahí. ¿Fuiste al comité de Palma? De Palma, sí, me presenté, me hicieron hacer el curso de cursillista como todos. Y a partir de allí pues quedé bien seleccionado, bueno, empezó todo ahí. Ahí empezó un poquito todo a crecer, a coger ganas. ¿En qué año empezaste? Bueno, yo tenía 26 años, hace 22 años, con lo cual no era muy mayor tampoco, pero tampoco era demasiado joven. Claro, jugabas a fútbol, sí. Nunca pensaste en arbitrar. No. Ni te fijabas en la figura del árbitro. No, la encontraba. Ibas, jugabas y... La encontraba una persona muy lejos del jugador, ¿no? Era otro. Antes se valoraba de una manera diferente el árbitro. Ahora es más cercano al jugador. Antes era más distante. Entonces lo veías muy lejos, ¿no? Sí. Y cruzar esa barrera de decir, me paso de jugador a ser árbitro, y dices, como que te das como un impulso tú mismo, ¿no? Y nada, empecé y me fue bien. Al final la mayoría de árbitros han jugado a fútbol, sí, y quieren seguir vinculados. Es una peculiaridad. ¿Quién era el presidente en ese momento? Tomeu era. ¿Ya era Tomeu? Ya era Tomeu, sí. Tomeu ya era presidente. Creo que hacía poco tiempo que estaba, que había empezado de presidente. Y nada. ¿Y quién te dio el curso?
del cursillista. Uf, ahora me has pillado. El curso, no No sé. sería Tomeo Munar. Puede ser, no me Sí. acuerdo, era hace mucho tiempo. Uf, me has pillado ahí. No me acuerdo. Félix sé que me hizo unos cuantos, pero De ascenso, supongo. sí, de ascenso y demás, sí. Pero el primero de todos no me acuerdo. Mira, no te sabría decir. Tomeo sí que estaba por ahí, porque Tomeo estaba apoyando, estaba dentro, estaba afuera, estaba por todo Tomeo. Sí, sí, ¿no? Y ha sido una persona muy Y cercana. cuando tú les dijiste que vivías en Mancor. No, en Viniamar. En Viniamar, claro, Sí, en Mancor sí, sí. jugabas Sí. con el Montaura. Sí. Claro, ellos dijeron, ostras, nos hacen falta árbitros. Te explicaron un poquito que había otro comité, que pitarías por esa zona, Sí. o pitabas por todo, bajabas a Palma. No, yo bajaba a Palma al principio de todo, pero luego ya me fui al comité de Inca por proximidad, y a partir de ahí, que tampoco había muchos árbitros en Inca en esa época, pero sí que estuve en Inca, luego ya la mayoría de tiempo, ¿no? Y a partir de ahí yo ya fui arbitrando los partidos de la zona de Inca, sumando los ascensos de categoría casi a cada año, ascendía. Claro. Porque me puse una meta que fue que si yo no llegaba a lo más alto, al tener mi edad que tenía 26 años cuando empecé, no paraba, y no paré hasta conseguir llegar a lo más alto, ¿no? Claro, ahora te iba a preguntar cuándo fue, cómo te entra al final, porque tú entras, yo les hago mucho siempre a todos la pregunta de ¿porque te gusta o porque quieres ir vinculado al fútbol o por dinero? No. No lo sabías tú, ¿no? No, lo que sabía claro que no era por Que no dinero. era por dinero. No. No, porque hay muchos que sí, pues entro, me saco un dinerito, Sí, está sí. bien, y luego conforme va pasando esos años, oye, que me está gustando. Y ya al final hay gente que dice, ostras, que se dejan, hay muchos que se dejan hasta cuando nos daban el recibo en mano, en efectivo, se dejaban el sobre. Sí. Sí, Sí, tú lo he dices, visto, ¿cómo puede ser? Lo he visto. Pero No, yo no. No. Nunca pensé en esa parte. Vale. Para mí fue lo último de lo último. Para mí era ponerme a prueba a mí mismo, cómo actuar yo mismo dentro de un campo, cómo coger confianza, cómo volverme fuerte en ese sentido, porque ser árbitro de fútbol es muy psicológico. Aparte de físico, mentalmente tienes que estar preparado y tienes que ser fuerte. Y si no lo eres, te vuelves. Y como no te vuelvas fuerte, no continúas. es verdad. Con lo cual, Sí, porque no está hecho para todos esto. No, yo que creo muchos que- entran y exacto. luego dicen, cuidado. lo psicológico supera lo físico, porque lo físico, Sí. entrenando, lo puede llegar a ser, más o menos. Otros estarán mejor que tú y demás, pero lo intentas y ahí está el físico. Pero lo mental, eso es algo que te lo estás tú cada día ponerte a prueba, ¿no? ¿Cuándo te entró ese gusanillo que dijiste, ostras, sí? Bueno, yo el primer año fue durísimo, pitar en tercera regional ya como que dice el segundo año de haber empezado. ¿Qué es lo que pero qué te motivó? ¿Qué te motivó al final a seguir? Que decir, sí, esto... Pues pasar la barrera de esa tercera regional. Vale. Esa tercera regional, Dura, ¿eh? Ahí se forman los árbitros en tercera regional, ¿no? Pero fue durillo, como todos los compañeros que hemos pasado por ese año. Igual que segunda regional, que era un poquito más descafeinada que la tercera, pero ese primer año, uno ahí decide si sigue o no. Pero bueno, siempre hay anécdotas de tercera regional, todos hemos pasado anécdotas. ¿Me puedes contar? Todos nos hemos encerrado en un vestuario sin querer salir a arbitrar en tercera regional. pero bueno, eso se pasó. ¿Y tu primer partido, te acuerdas cuál fue? ¿De tercera regional? Claro, es ese... Yo también lo recuerdo, le tengo ese especial cariño porque es ahí donde empiezas, ¿no? Empezar a tu etapa de regional para empezar a ascender, que informes, etcétera, y curso, Sí. pero de fútbol base. Yo también me acuerdo. De Yo fútbol también me base acuerdo. yo fui a pitar un fútbol base Benjamín, en Alcudia, un Benjamín en Alcudia. Y me acuerdo que había un amigo mío en la grada que ya hace unos años que ya no está con nosotros, que era Bernat Cabré, de Inca, que me dijo al terminar el partido: oye chaval, ¿tú corres mucho para pitar un Benjamín? Y yo dije, y yo no sabía si eso era bueno o no, pero Bernat me hizo la broma esa de decir: tú corres un montón para pitar un Benjamín. Y yo dije: ¿eso qué es bueno o no, Bernat? Y me dice: eso es fantástico, como pites los grandes igual,
Y nada, eso fue una anécdota, ¿no? Pero me quedó ese primer partido y Bernat Cabré, que vino a verme ese día, que para mí ha sido un referente como persona y como amigo, y se le echa de menos. Sí. Y claro, al final tú que has jugado muchos años a fútbol, entendías, Sí. luego eres árbitro, vas a pitar un Benjamín, verdad que te pones ahí por primera vez en el campo, a lo mejor vas un poco perdido porque, ostras, Sí. no he estado nunca aquí, pero al final el hecho de haber sido jugador cuenta mucho. Sí, te ayuda bastante. Te ayuda bastante porque es un paso más que empiezas con una ventaja. Yo soy del que piensa que para ser árbitro de fútbol tienes que haber jugado a fútbol. Porque si no has jugado es difícil. Si no has jugado es más difícil. Es más complicado. Que hay muchos. Sí, hay muchos. No tiene por qué ser un problema eso. Pero yo entiendo que si has jugado a fútbol, pues estás más cerca de tomar decisiones correctas, entiendes más el sentido del juego, te colocan mejor. Entonces, sabes ahí un poquito... Claro, alguien que no ha jugado a fútbol se aprende el reglamento y lo aplica. Sí. Pero es más que aplicar un reglamento al final. Luego tienes que estar ahí pendiente de muchas cosas. Y tu primer partido, ahora me tienes que decir, primer partido de regional y si te acuerdas el primer partido de tercera división. Tu debut. El primer partido regional que yo pité, ese sí no lo voy a olvidar nunca porque me encerré en el vestuario, en el descanso, como te decía. Ese día me marcó. Fue un Porreres Buñola. Y ahí creo que saqué 15 tarjetas. Ese partido fue un 5-3. Fue un partido que se pegaron. Desastre de partido. Y el acta mano, ¿eh? El acta mano y me encierro en el vestuario. Y en el descanso, porque digo, aquí yo me voy. Llamo a Miguel, digo, es que aquí esto no lo aguanto. Y me pegan golpes en la puerta. Digo, Miguel, te cuelgo porque quieren pegarme y estoy encerrado en el vestuario. Y nada. Miguel Gual. Sí, yo llamé a Miguel por teléfono y de repente pues suena la puerta que la querían derribar, básicamente. Y yo digo, me quieren pegar, Miguel, ya te llamo luego. Y nada, fue un directivo de la federación que estaba ahí, que era de Porreras. Y ese hombre me dice, tú lo estás haciendo bien, sal ahí fuera, terminas el partido y tranquilo que aquí no te va a pasar nada. Y yo a esa persona le debo que ese día en concreto, en ese momento, viniera ahí a darme ese apoyo, a decir, chaval, sal ahí, haz lo que tengas que hacer como árbitro y tranquilo que no te va a pasar nada. Yo ese día, este señor, yo me acuerdo cuál es, y a ese hombre se le debo que yo continuara. De haber salido a pitar la segunda parte, no haber salido, probablemente no hubiese llegado a conseguirlo donde he llegado. Mira, a veces las cosas, lo sencillo que es de seguir a no seguir. Que a lo mejor esa persona ese día justo estuvo ahí. Exacto. Porque si a lo mejor no llega a estar o no hay alguien federativo ahí, quién sabe por dónde hubieras... Sí, yo ya te digo... A lo mejor hubieras cambiado el chip, sí, o no, pero depende. Eso te hizo... El mundo del arbitraje es muy frágil muchas veces. A veces una llamada, una persona que esté físicamente en un sitio, en un momento oportuno que te hace cambiar. Aunque simplemente te diga, lo que haces así está mal, exacto, hazlo al revés. Entonces eso, para un árbitro, es mucha información, es mucha ayuda. Con lo cual, ahí empezó, digamos, a ascender y a confiar en mí mismo. Y ¿Subiste rápido? Sí, subí cada año fui ascendiendo. Sí, hasta que llegas a tercera. Sí. Con 20. Bueno, llegaba a tercera con 30 años. Tenía 30 años cuando subí a tercera. Me preguntabas antes por el primer partido de tercera, sí que lo recordaré. Un Ciudadela, Binissalem. ¿No? Duro en Menorca, ese partido, sí, duro. Y 0-1. Además, victoria visitante. Entonces fue un partido que nunca lo olvidaré. Incluso cuando veo jugadores recuerdo ese partido y fue un día especial. ¿A quién te llevaste, te recuerdas, de asistente 1? Porque elegías el asistente. Sí, creo que vino conmigo, Julián López Coll, creo que vino conmigo. Sí. Mítico, También. Sí, un mítico. Es un clásico, ¿no? Es un clásico. Lo queríamos mucho en Palma, Sí. Bueno, se hace querer. Se hace querer, Es buena persona. Y se venía mucho con nosotros, Buena persona y que hace piña. Sí.
Muy bien. Bueno, ahora te iba a preguntar si tú viste que bueno, cada año ibas subiendo, te iba gustando, ibas encontrando, estaba cada vez más cómodo y tal. ¿Llegaste alguna vez a subir a segunda B? ¿Te lo planteaste? ¿Viste que al subir tan rápido te plantas, verdad que a lo mejor con 30 años en tercera es como, ostras, que no eres mayor, pero claro, si echas atrás dices, es que en tercera ya hay chicos con 23 Sí, eso que me sacan 7 años. Eso. Empezaste tarde porque jugabas a fútbol, Sí. pero yo qué sé, quién sabe. Antes, cuando tú estabas, era hasta la edad de los 45, creo. Sí, pero... Te quedaban 15 años, pero a lo mejor, claro, con 30 tu trabajo, ya tu vida personal, no es lo mismo que alguien más joven que le puede dedicar más tiempo. Claro. Pero de todas formas, ¿no te viste? ¿No lo intentaste? Sí, porque lo intenté, porque fue solo un año. Es decir, yo el año que subo a tercera división era el último año que yo podía hacer el curso. La de barrera ascenso. estaba en los 30. Los 30, en ese año. Eso no ha cambiado, sí. Eso no ha cambiado. Es decir, yo a los 30 ya tenía que estar en mi categoría. O tenía que ser segunda B o tenía que seguir en tercera. Correcto. ¿Qué pasa? Que yo allí vi lo que yo quería. Lo que quería yo no era ascender y estar un año o dos en segunda B y descender. Lo que yo quería es estar en tercera hasta retirarme. Que eso Totalmente respetable. me Era tu garantizaba, meta. haciendo mi esfuerzo, Sí, sí. mi implicación, me garantizaba más años estando en Nacional que no subir en segunda B y vete tú a saber si a lo mejor hubiese estado un año o dos. Claro. O más, no lo sé, pero prefería mantener, digamos, unos años disfrutando de lo que había conseguido, que era lo que quería, el objetivo que quería, que no jugármela y luego no saber si me hubiese durado más o no el tiempo. O sea, ibas de asistente. Sí, iba de asistente y nada, eso sí que lo compartí con los compañeros y me alegro un montón por ellos porque la gran mayoría pues han ascendido a primera división y bueno, muy contento de haber podido participar de su etapa en segunda B y de haber estado ahí con ellos. Bueno, igualmente también disfrutabas de tus viajes a las islas, a Menorca, Ibiza, Sí, exacto, mis partidos Formentera, ahí, tus partidos, las experiencias de los viajes. Eso todos los compañeros. Eso es lo bonito del arbitraje al final. Llevas a tu compañero, vas para allá, Sí. haces amistades, Eso es. conoces eso es otras importante. partes. No, está bonito Te eso. preparas el viaje de otra manera. Te preparas el viaje, claro. Sí. Ahora te iba a preguntar por eso también, ¿tú cómo te preparabas estos partidos? ¿Es lo mismo ir a pitar un partido de fútbol base que un tercera división? No, lo que pasa es que tienes que tener una capacidad de adaptación. Es decir, tú no puedes pitar un fútbol base como si fuese en tercera división porque no tienen la misma edad. Entonces tienes que adaptarte. Un árbitro se tiene que adaptar al nivel y a la edad de los niños que tienes delante. Y ahí es donde tienes que saber estar y hacer las cosas. Pero sí que te tienes que adaptar siempre. Igual que cuando vas a segunda B, hay otro protocolo, hay otra forma de actuar. Aquí es más cercano todo. Está el reglamento, pero está también el árbitro como persona. Y aquí se puede aplicar un poquito ese librillo que tenemos todos, ¿no? Pero fuera no. Fuera hay un reglamento y no te puedes salir del reglamento. Entonces ahí es más estricto, ¿no? Y vas 1 hora y media antes al campo. ¿Mirabas la clasificación? No, salvo que no me llegase información que yo no buscaba, sí, pero no lo miraba nunca. ¿Tú te preparabas tu partido igual? Sí, Siempre. sí. De fuera cual fuera. Bueno, de tercera hablo, ¿no? Sí. Fútbol base, sabemos que llegamos media horita antes al campo, siempre Sí. con ese respeto Sí. de no llegar 5 minutos antes o Exacto, sí. un respeto también Sí. porque los al final, clubes. sí, por todo, porque al final somos un ejemplo. Claro, O sea, las personas, los clubes se fijan siempre en cómo actúas, cómo hablas, a qué hora llegas. Ya saben que llega muy justo, no se lo toman, Luego cada Claro. uno es como es, pero sí que es verdad, tienes que tener respeto porque esta gente, los chicos y todos tienen unas obligaciones entre semana de entrenar, no están en casa con sus padres, dejan de hacer actividades para ir a entrenar, se están currando el poder jugar el fin de semana y tú llegas ahí y todo eso importa, todo eso forma parte de ese partido.
con lo cual lo tienes que respetar. Entonces, a partir de ahí, estás en igualdad de condiciones. Claro, hablamos del respeto de todos los partidos, de todos, por respeto pues, a esos chicos que han entrenado, al entrenador que ha estado toda la semana pensando en ese partido, no sé tal. Claro, si tú pitas 4 o 5 partidos, ¿cómo llegas al del domingo por la tarde? Tienes que ir al 100% igual que el del sábado, el del primero del sábado por la mañana. Y el sábado has pitado 3 partidos y el domingo llegas y, o sea, psicológicamente lo que hablabas antes, hay que estar bien preparado, pero es que te ha podido pasar algo el sábado, que los del domingo no tienen culpa y tú a lo mejor vas cansado. Es difícil, ¿eh? La gente eso yo... ellos solo ven que es su partido y tienes que... Este árbitro... ¿Me entiendes, no? Sí, yo para mí también era mi partido, es decir, yo siempre me cogí el partido que pitase de Benjamín, da igual, cadete, tercera división, era mi partido y ahí lo daba todo. Si tenía una lesión de un partido del viernes, no lo notaba el tercer al domingo. Y además, si yo pitaba categoría fin de semana, pues ese día no me daban partido, fútbol base ni nada. Me reservaba para el partido de categoría. Vale. Y yo lo entiendo, eso al principio no lo entendía, pero sí que luego con el paso del tiempo me di cuenta que era bien, porque te podías torcer, te podías lesionar y entonces eso ya te frenaba un poquito tu partido más importante del fin de semana, ¿no? Digamos. Es que al final tienes que estar bien físicamente porque pitar 4 o 5 partidos el fin de semana. Tienes que estar físicamente. Y el lunes tienes que ir a trabajar, ¿eh? El lunes a trabajar. Y muchas veces llegabas a las 12 de la noche, daba la vuelta a la llave en casa y a las 6 levantaba para ir a trabajar el lunes. Y te venías yo qué sé, de Canarias o te venías de Barcelona. Sí, venías de segunda B, llegabas y... soltabas la maleta y a dormir. Es así, ¿eh? Es así. Es así. Y... ¿Qué crees? Ahora hablando un poquito del sacrificio, porque al final hay que meter todos en un saco, porque no solo nosotros, entrenadores, jugadores, tal, cada uno tiene su objetivo, todo el mundo lo quiere hacer bien, pero la gente de la grada, ¿qué crees que no ve del arbitraje, que no ve del árbitro? Yo creo que muchas veces se piensan que el árbitro no hace nada entre semana, no entrena, no se cuida un poquito de la alimentación, no descansa las horas que toca y va ahí a pitar un partido de fútbol como el primero que pasa que le dan el partido, ¿no? A veces no conocen la vida de un árbitro la gente, entonces tampoco tienen por qué saberla, pero no. sí que tienen una opinión un poquito, una mala opinión de cómo es la vida del árbitro. Pero bueno, yo aquí, por ejemplo, mis primeros años de que pitaba tercera división venía a entrenar aquí, en este campo, porque no había zona para poder entrenar en condiciones y yo pisaba este césped y venía a entrenar dos o 3 veces por semana. Entonces, ¿te podías hacer con la gente de aquí? Sí, pero yo entrenaba a lo mío y ellos a lo suyo. Y a partir de ahí ellos te ven que entrenas o no, pero ya estás ahí metido como ellos, porque ellos son deportistas, entrenan, tienen unos entrenos entre semana, pero también los tiene el árbitro. Tienes unos sacrificios. Evidentemente. Tienes unos sacrificios que la gente no ve. Exacto. No solo es el partido. Nosotros, por ejemplo, entrenamos también, ¿no? Es que hay muchos que dicen... es que nosotros entrenamos con frío, con lluvia, es que no se va... Nosotros también. Claro, igual. ¿No? Y aparte nosotros vamos a clase y estamos en una constante formación. Claro. Que también, o sea... Es así. Eso la gente es lo que... En esa parte no la ves. Entonces, necesitamos que sean un poquito más flexibles con nosotros. Tendrían que conocer un poquito más cómo es el día a día del árbitro. Cómo es el día a día del árbitro. Por eso estamos aquí, para que conozcan esa parte humana, claro. Esa parte que no se ve, para que todos vean que más o menos estáis ahí me decís más o menos, cuando yo pregunto esto, más o menos me decís lo mismo. Tenemos familia, trabajo, claro. Y sacrificamos nuestra familia y nuestro trabajo. Efectivamente. Porque tú el fin de semana tienes que cumplir, tienes que tal, y tú no ves a tu familia el fin de semana. Y dejas la gente en casa. Dejas a tu familia en casa, no estás con ellos, y eso tampoco se ve ni se valora. Pero yo siempre he dicho que detrás de un árbitro tiene que haber una familia que respete y entienda lo que es un árbitro de fútbol, porque uno solo no puede. Es verdad que tú, el árbitro, eres tú,
con todo lo demás. Te tienen que respaldar, pero tienes que tener ese apoyo. Tiene que haber apoyo atrás de tu familia, de los tuyos, de decirte, muchas veces decías, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me tengo que ir? Pero es que eso cuesta. ¿Venían a verte? ¿O lo pasaban mal? Yo lo pasaba por las mal. Cosas que te pudieran decir. Sí, porque no era, digamos, lo que yo quería que viesen, ¿no? Prefería, según qué partidos prefería que no. ¿Y no crees que es triste? De que te haga ilusión que te vengan a ver, sí, pero no quieres que lo pasen mal por la gente que te diga cosas. Sí, sí. Es como privarte. Es como privarte. Quieres proteger a... moralmente. Quieres proteger a tu familia para que no les duela lo que puedan ver o que tengan una mala imagen de lo que ven. Entonces eso lo filtras tú y como lo filtras tú ya después ya no pasa a nadie más. Pero si vienen a verte tus familiares, pues eso también pasa a ellos. Y ellos no filtran como nosotros. Ellos les sabe mal. Y de eso, pues, eso cuesta. Eso cuesta. Ya. Pero para que luego... Es que muchas veces esto están en las personas que están fuera, que no conocen el árbitro. Claro, es que tenemos vida, tenemos amigos, sí, y nos gusta que nos vengan a ver, como a los jugadores les gusta que le vengan a ver sus novias, sus mujeres, sus hijos, sus abuelos, todo. Sus hijos. Todo. Pero claro, a ellos no sé, al final tenemos que ser un poquito todos, empatizar un poco más con la figura del árbitro, ¿no? Sí. Que a nosotros también nos gusta que nos vengan a ver. Yo desde el campo, desde dentro del campo, pues sí que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que esa empatía con los jugadores y entrenadores, la gente que estábamos encima del terreno de juego, eso se ha mejorado. Sí. Pero lo que es del terreno de juego para afuera, eso no ha mejorado. No diría que haya empeorado, pero no ha mejorado. Entonces te vas a ver un partido de cualquier categoría hace 10 años y vas ahora y es exactamente lo mismo. No ha cambiado nada. En cambio, dentro del terreno de juego han cambiado bastante y eso es de agradecer. Bueno, ahora tenemos un protocolo, que no sé si lo llegaste a conocer, sí, que si nos insultan paramos, avisamos al delegado, va a calmar un poco los ánimos, si sigue volvemos otra vez a parar y si hay una tercera vez ya nos vamos. Sí. Ahora hay un protocolo que bueno, antes no estaba y más o menos pues la gente se frena un poquito más, ¿no? Sí. Pero en general poco sigue todavía un poco esa... Sí, me acuerdo de ese precedente porque hubo un compañero mío que es Lara Ortega. En Campos. En Campos. El partido de tercera de Campos. Sí, que me acuerdo que fue el primer árbitro que después de ponerse en marcha... fue el primero que suspendió. Fue el primer partido. Partido de categoría nacional que suspendió un partido. Sí, es verdad. Primero. En ese momento parecía todo culpa del árbitro que hubiese suspendido, pero a poco tiempo todos sabíamos y en el mismo momento sabíamos que era lo que tocaba. Pero él abrió la lata, ¿eh? Él abrió la lata y hay que agradecerle que haya habido cambios desde aquel día. Sí. Entonces la cosa cambió desde aquel día y yo creo que cambiaron bastante cosas. Y ahora que vamos por esta rama, hay un mito, ¿vale? Que yo cuando jugaba fútbol, pues también se decía, yo como no era árbitro, no era nada, yo no lo apoyaba porque nunca he sido... Eso al final va con tu persona, con tu personalidad, por tu forma de ser. Pero yo iba a jugar, nunca me olvidaba de los árbitros, yo jugaba, a mí me da igual que se equivocaran, que si no, nunca he protestado, nunca he hecho nada. Yo soy una persona muy pacífica, muy tranquila. Sí. Cuando viene tú has pitado la parte de Inca. Cuando viene el equipo de Palma Inca, es que el árbitro de Inca, es que nos han robado el partido. Sí, es que... Sí, te digo, porque a jugar a fútbol... ¿A dónde vas a jugar esa semana? Al Poblense. Te pita el del bar, ¿eh? El camarero del bar es el árbitro, me decían. Y yo, ¿qué dices? O sea, eso es mentira. Eso es mentira. Y aparte de eso, luego los árbitros de Palma, cuando decía hay pueblos, qué locura ir a pitar a pueblos, ¿no? Como que es un desastre, es terrible pitar a... Tú dices... Sí, y al de Palma le extrañaba, porque venía... ¡Ostras! Y era como... Vale, ha venido uno de Palma. Sí, eso lo he vivido.
Eso lo he vivido. Tú te has machacado mucho con eso, eres el del pueblo, eres el de... Vamos al Poblense. Claro, los equipos de Palmas se hablan, los clubes hablan entre ellos. Sí. En Artà, siempre pita el mismo en Artà. Sí, sí. Es que tira para el Artà. Ya. El Artà va líder, el Artà ha subido de categoría porque siempre les pita el mismo árbitro. Sí, eso El Artà ha subido de categoría porque se lo ha ganado. Claro. Porque juegas fuera de casa y fuera de casa te pita el de Palma y ganas igual. Es lo que Pero cuando vas allí, como Sí, eso ha existido. Artà, Palma, sigue existiendo. Sigue ¿Cómo existiendo. llevabas esa...? Te machacaban mucho con eso, sobre todo los jugadores. Tenían cadetes y te decían... Te como pasaban factura, como diciendo, pero es que esto cuando vamos ahí nos machacan, no sé qué, y tú decías, pues bueno, a ver, el árbitro te puede, sin querer, si te quita algo, por decirlo de una manera así, si se equivoca en contra tuya, algún día se va a equivocar a favor tuya. Una cosa por la otra. El árbitro no perjudica a nadie queriendo, ni beneficia a nadie queriendo. Son habladurías. Esto de que los de Palma, cuando bajaban a pueblos, era criminal pitar en pueblos. Nosotros íbamos a Palma y nos machacaban también. Es decir, machacaban en el sentido que pasaban cosas, sí, pero esas cosas, como ya tenía una base de antes, parecían que eran el doble de grandes, que no lo eran. Que no lo era. Que no lo eran. Hoy en día, compañeros de Palma van a pueblos y los de aquí vamos a Palma y es exactamente lo mismo. Ha cambiado prácticamente muchas cosas. Desde el momento que cambian los terrenos de juego, que pasan de ser de tierra a césped, ahí hay un cambio de todo, lesiones, participación, ya no hay tantos problemas en el terreno de juego, sí que los hay de forma verbal y amenazas. Eso sí que se proliferó bastante y es donde ha habido el problema durante todos estos años, ¿no? Te daba rabia que te lo dijeran en el campo. Es que tú eres de aquí, o tú eres el de Inca, o tú vas a favor de ellos porque eres de aquí, del Poblense, y pitas aquí. ¿Te daba rabia? ¿Amonestabas o algo? Porque te lo decían. Sí, Sí. era el típico comentario que te soltaban. Te lo soltaban, Gente que conocías, Sí. pero tú decías, bueno, a mí me entra por aquí, me sale por allí. Muy bien, sí, Yo no he regalado nunca a nadie. Yo tengo una anécdota que a un sobrino mío, por casualidad de designación, lo tuve que pitar un día y marca un gol. Y yo no veo que el balón cruce la línea. Y yo no doy gol. Mi sobrino me dio ese partido durante un año. Para que veas que he intentado ser imparcial hasta en todos los extremos. Es decir, un árbitro tiene que ser imparcial. Pite indirectamente a gente cercana, como no. Es decir, tienes que ser imparcial. En el momento que eres árbitro, eres imparcial. Y tienes que acertar las mayores veces posibles. Para mí tienes que equivocarte lo menos posible. Que es exactamente lo mismo, pero de otro orden diferente, ¿no? Lo que se escuchaba menos era en Palma. Yo cuando venía un equipo de pueblo a Palma y lo pitaba, eso no lo escuchaba tanto. No se quejaban tanto la gente de pueblo. No, lo he escuchado yo más de gente de Palma. De Palma que se quejaban de los árbitros de pueblo. Sí, pero antes de empezar el partido. Sí, que ahora ya. Sí. Con la ficha, ya te decían, es que el otro día me machacaron aquí. Sí, no sé qué. es que fuimos a Inca, a Constancia, al Poblense, a Mancor del Valle, a no sé qué. Sí. A no sé qué. Es que el árbitro de allí y tal. Y yo pensando. Tú dices. Y yo. Pum, fuera. Sí, por aquí, por allí. Yo a mi eso, partido ya está. Es que eso no. Esto, ¿sabes también qué pasaba con los interislas? Con las interislas. También. Vas a Ibiza. También. Él venía el de Palma y tú igualmente, eras de Palma, Ya está. vas a favor de Ibiza. Y ya cuando te venía el árbitro de Ibiza, Sí, aquí y te hacía, sí. bueno, o el árbitro de allí de Ibiza que pitaba en Ibiza, que le tocaba por designación. Es que no queda otra. Sí. Pero eso al final es la mentalidad de cada persona, del jugador, de entrenador y tal. Si tú no vas pensando eso, ¿Qué va? es un partido normal y corriente que se va a equivocar igual que otro. Pero si tú ya vas pensando en que, esta semana a ver quién me ponen, el de allí de siempre, el del bar, el del camarero del bar. Es que eran quejas tío. infundadas, es decir, eso ya venía como establecido. Como establecido. Teníamos que quejarnos antes del árbitro que venía y del anterior, porque si no, ya no parecía que era un partido de fútbol. Pues sí, puedes jugar tu partido de fútbol sin hacer esos comentarios, todo eso sobra. Y a mí, como muchos compañeros, nos entraba por un sitio y nos salía por otro. Y ahora que hablábamos también de agresión verbal, física, que la gente se pone muy nerviosa dentro, fuera del campo y tal, y ahora lo de las zonas de Palma, de Inca, ¿qué tal?
No me gusta mencionar clubes ni nada, pero te voy a comentar, hasta hace poco, si sabes del compañero de Alfredo, Alfredo Cordero, Sí. el campo... Fue hace, creo, cosa de un mes, puede ser. Sí, no hace mucho. Creo, en Mancor fue. En Mancor. Mancor. Bueno, Sí, pues... sí. Pido las imágenes. Yo, cuando me enteré la misma tarde-noche, me puse en contacto con él, le envié ánimos y le pregunté cómo se encontraba, y pues le dije que ánimos y hay que seguir delante y que tenía mi apoyo. Mira que lo conocen muchos, ¿eh? Sí. Lleva muchísimos años arbitrando. Sí, pero como siempre te he dicho, detrás de un árbitro hay una persona. Detrás de esa persona hay una familia El problema también es que al final es la palabra tuya, o sea, es al final tu palabra contra la mía. Pues hay imágenes, hay un acta, hay un club que quiere defender lo suyo. Hay cosas que están justificadas y otras cosas que no. Es verdad que una agresión no está justificada, pero también hay muchos que dicen, es que lo ha provocado el árbitro. Hay de todo. Jugadores, entrenadores, árbitros, hay de todo. Hay que decir la verdad. Sí. Hay de todo. Una agresión no está justificada, pero no puedes justificarlo con que esa persona te ha provocado. Para mí el problema del fútbol es que en todas las partes, muy pocas reconocen haberse equivocado. Entonces, cuando partes de que un partido de fútbol es el partido, 22 jugadores, cuerpo técnicos, aficionados, directivas, árbitros, cuando todo ese engranaje, la mayoría de gente no reconoce que se ha equivocado, la tendencia es pasar la culpa al otro. Eso es lo más fácil. Entonces, si no se parte de la base que uno no reconoce sus propios errores, el fútbol, la violencia, los insultos siempre van a seguir en el campo. Siempre van a seguir. Porque qué fácil. Yo cuando me equivocaba, tú cuando te has equivocado en el campo, yo hacía así a los jugadores. Yo cuando había un error nuestro de mi asistente, el mío propio, yo me pegaba golpes en el pecho. El jugador eso, me decía, no, tranquilo, ya está, todos nos equivocamos. Sí, pero es que la mejor manera para ir por la vida es con la cabeza levantada y reconociendo tus errores. A partir de ahí es más fácil todo. Lo que pasa es que ese paso a la gente, al aficionado, al directivo, al entrenador, eso le cuesta decir, oye, soy yo que te he insultado, soy yo que me he pasado, disculpas, este chaval ha recibido por mi culpa, he calentado la grada. Todo eso no sale nunca. Solo sale dentro del campo, pero lo que es fuera nunca sale. Que hay muchas personas que siempre al final machacan la figura del árbitro. Claro. Es que tú has pitado esto y has provocado que el partido... Yo he pitado, mejor, peor, hoy me habré equivocado, pero que me haya equivocado no justifica que haya yo calentado. Claro, es que el árbitro ha calentado el partido, el árbitro me ha hablado mal, el árbitro... Es que al final la figura... Yo creo que hoy en día el arbitraje es difícil, está en un momento delicado y nos toma... Muchas personas nos ven como un árbitro chulesco. Claro, porque aparte de reconocer o no los errores, es cuestión de educación. Educación, esa es la palabra. Es lo más importante. Por parte de todos, claro. Hay que seguir, hay que ir todos en un mismo camino. Esto es fundamental. La educación empieza en casa, luego se continúa en los colegios, luego se continúa en las escuelas de estiu, en las escoletas, en las extraescolares, y en los entrenos y luego en el partido de fútbol. Si todo eso no va conjuntado ni va unido, en el campo de fútbol luego es un estallido, donde la gente se relaja más en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque entre semana no ha podido decir nada, no ha podido expresar sus sentimientos. En casa no puedes alzar la voz ni puedes decir según qué. ¿Qué pasa? La gente se va al campo. Como aquí nadie me vigila ni nadie me dice nada, pues yo me suelto. Pues ahí lo perdemos todo. Todo el trabajo que se hace durante la semana, luego el partido se pierde. Gritas al entrenador, injustamente, porque mi hijo porque tu hijo no juega, lo achacaba cuando no tocaba, cuando era el mejor del partido.
no respetas. Entonces es muy triste que los niños salgan haciendo campaña y girarse al público, a sus papás, diciéndoles no chilles, no insultes. Eso es triste. Hasta ahora también lo de la tarjeta blanca, damos charlas. Claro. Yo he dado, hemos hecho un grupo, una serie de árbitros que nos hemos ofrecido. Yo me ofrecí a dar charlas antes de empezar los partidos. La federación hemos dado pulseritas, hemos dado una charla a los papás diciendo que me voy a equivocar, y yo creo que poco a poco vamos empezando a que se calme un poco y a que nos vean la figura. No hay que parar. Somos en fútbol base, me considero más un educador que un árbitro. Yo vengo, claro, a impartir unas reglas, pero los niños yo les ato los cordones, muchas veces hay que ser, no sé, yo me fijo, por ejemplo, en las fichas, si este niño a lo mejor ha cumplido años esta semana o cumpleaños próximamente. Sí. Buen detalle. José, Sí. felicidades. Sí. Joder, 9 años ya, ¿eh? Bueno, Tal. Lo conoces. Claro. Y a los niños, o les sacan la monedita, yo les saco la moneda del Pokémon, por ejemplo, una monedita de Pokémon, en vez de cara cruz, le digo, ¿el Pikachu o la Pokémon? Ya, el Pop. Claro. No, hay truquitos. Hay maneras de hacerlo mejor todo, más fácil, ¿no? Es más, sí. Cuando te llaman Isaac, un chaval de 10 años, en vez de árbitro, tú dices, tú te giras y dices, ¿me ha llamado Isaac? Sí. Porque te resulta raro. Pero tú dices... Sí. Y esto, mira, ahora, que Luis Aragonés, que hace poco vi que salía, que cuando ganamos un mundial o una copa, siempre sale lo de Luis Aragonés y siempre tal, les dijo a los jugadores que había que hablar por el nombre al árbitro. Claro. Vale, ¿qué pasa? Que los chavales a lo mejor en infantiles o en alevines, que los llevas pitando, yo llevo 19 años arbitrando, tú has estado 20 años arbitrando, entonces al final esos jugadores que tú has arbitrado en cadetes, luego los has arbitrado como entrenadores, entonces te conocen. Y entonces yo estoy viendo ahora que estos chicos que has pitado, que luego has sido entrenadores, ya tienes ese respeto y les dicen a sus niños, este árbitro es tal, tal, decidle por su nombre. Y cuando ves el chaval que, ostras, tú ves que un niño te está llamando por tu nombre, es porque hay un trabajo también detrás del entrenador que te está diciendo tratad bien al árbitro. Y por eso te estoy diciendo que va cada vez mejor la cosa. Es un trabajo de construcción positiva. Exactamente. Con lo cual se agradece. Se agradece. Antes sonaba muy raro que un jugador dentro de un partido te llamase por tu nombre. Porque el otro se sentía como diciendo, ¿y este conoce al árbitro? Sí. Pero el que no lo conoces eres tú. Claro. Entonces, lo raro no es que te conozca aquel, lo raro es que tú no lo conozcas. Claro. Con lo cual, eso se ha cortado, esa distancia, ¿no? Tú te llevabas bien con ellos, ¿no? Sí. Tú eras un árbitro que hablabas, te gustaba calmar. Yo me gusta, yo donde había fuego estaba en mi salsa, porque es cuando estaba más tranquilo. Y cuando había tensión, yo decía a los jugadores, ¿tú me ves nervioso a mí? Me decían, no. Pues yo decía, pues cuando me veas nervioso a mí, pues puedes echar a correr. Y yo no me ponía nunca nervioso, porque el que estaba ahí para pagar era el árbitro, no para encender más. Entonces, ahí tenías que equilibrar mucho. Y el jugador te veía así. Y a mí creo que fue una manera de arbitrar mía que siempre era intentar calmar la situación y mantener el respeto a todos y sobre todo ser honesto. Yo he intentado ser honesto siempre. Y entré en arbitraje sin hacer ruido y me fui de él sin hacer ruido, con lo cual para mí es esa mi seña de identidad, pero con los jugadores nunca he tenido en especial Tú eras de los que pedías perdón si te equivocabas, lo reconocías. Yo sí, yo y mis compañeros. Y era una manera de también ellos no estaban cerca de los jugadores, yo sí. Cercanía. Yo cuando veía que era cosa de los compañeros, pues, al jugador se lo decía, digo, mira, escucha. Y nada, pedir disculpas y seguir el partido. Cuando el jugador ve que el árbitro dice esto, que no está acostumbrado a escuchar, como que se quita un peso de encima al jugador, ¿no? Como dice, hostia, el tío es honesto, el tío es cercano, y como que el jugador se ponía más tranquilo, ¿no? Y al fin y al cabo era un poco de mezcla de todos. Jugadores, entrenadores y árbitro tenían que ir a la misma dirección. Claro. Es que tú lo has dicho, ¿eh? La clave es que tú estés tranquilo. La clave es que tú estés tranquilo. Si tú te pones nervioso, claro, es que al final los jugadores
tú vas a 1000 pulsaciones como ellos. Sí. Y tienen que entender, a veces te han venido, te han gritado, Sí. pero es que aquí entra todo un poco en que tú puede ser que a lo mejor ese día te hayas levantado con el pie izquierdo, Sí. tu mujer te ha dejado, has dormido en el sofá esa noche, Sí, yo qué sé, ha pasado una enfermedad de un familiar, has sido arbitrar para desconectar y viene un jugador y te habla mal. Y tú te pones a su altura. Ya. A mí me ha pasado, pero luego aquí es cuando tenemos que entrar las dos partes a pensar un poco del jugador contigo y tú con el jugador. Entonces, es verdad que se dice que los árbitros tenemos esa herramienta de te vienen, te chillan, pum, tarjeta. Es que no se te puede decir, pum, segunda a la calle. Es que... Pero a lo mejor ese día has tenido un mal día y luego llegas a tu casa y dices, ostras, ¿qué he hecho? ¿Tú te ibas con esa cosilla a tu casa? A mí me pasaba, bueno, como me han pasado anécdotas como todos los compañeros, ¿no? Lo que pasa es que yo difícilmente me podía ir a casa sin haber resuelto el tema en el campo. O después del partido en vestuarios, en zona de vestuarios, pasillos. No me podía ir con ese problema. Ese problema tenía que se quedaba ahí. Se quedaba campo. ahí, pues sí, no podías llevártelo a casa. No, porque no era bueno para mí ni Ya. para el otro. Vale. Yo optaba por una solución in situ y de forma educada, y era lo mejor para todos. A veces no podía ser porque la situación era o no había tiempo material ni la gente para poderlo solucionar, pero la mayoría de veces sí. Sí, porque después del partido está todo muy, muy tenso. Sí. Yo creo que si los jugadores te ven nervioso, Claro. tú te pones nervioso, Sí. ellos todos nos ponemos nerviosos, el entrenador tal, pero es difícil mantener esa calma. Jugador 22 jugadores, banquillo, gente. ¿Cómo gestionabas esas emociones tú? Es difícil. Sí, es difícil porque son mucha gente, pero tienes que tener mano izquierda. Ahí no hay reglamento. Allí, en estas situaciones, en un partido de fútbol hay muchos minutos que son de reglamento, pero hay muchos minutos que no son de reglamento. Y en esos minutos tienes que ser tú como persona. Entonces, yo siempre he dicho que más o menos, como eres como persona fuera del terreno de juego, lo eres dentro. Y ahí entra tu persona, ahí entras tú. Ahí el reglamento pasa al segundo plano y ahí tú gestionas. Porque el reglamento no te dice cómo tienes que gestionar las situaciones, te dice cómo aplicar para ese reglamento, pero no cómo las haces tú. Y ahí tienes que quitar todo el tiempo, tienes que gestionar y saberlo llevar al partido. El jugador es muy listo, sabe cuándo se tiene que colgar de ti y sabe cuándo te tiene que dar la mano. Sí. Entonces, tú los ves. Yo lo más importante de un partido de fútbol son los gestos. Tú me dirás, ¿eso qué significa en el partido? Significa mucho, porque una entrada de zancadilla dura mirándole la cara al jugador que la hace y sabiendo que la hace con mala cara o haciéndola sin querer, es el color de la tarjeta que vas a enseñar. Es decir, la entrada está hecha, pero la intensidad con la que hace, la intención, es donde tú lo valoras. Y hay gente que te quiere engañar, pero tú no te engañas si sabes observarlo bien, ¿no? Y ahí es donde tienes que acertar. Si aciertas esas jugadas y le dices al jugador, no, tú cuando has hecho la zancadilla has puesto una mala cara de rabia que como si le hubieses lesionado. Entonces es roja, no me vengas a mentir. Y ahí el jugador te va a protestar, pero lo sabe internamente que le has pillado. Con lo cual no puede seguir su teoría. Claro. Tiene que ir a la que tú le has dicho, que es la verdad. Y eso lo tienes que vender. Igual que cuando te equivocas, tienes que vender algo que sea creíble. Sí. Porque si no, es un marronazo. Sí. Luego, cuando he terminado todo, dices, allí me la he comido yo, sí. Pero en ese momento tenía que gestionar el partido y tenía que hacer eso, para el bien de todos. Y el mío. ¿Te ha cambiado mucho? O sea, el arbitraje te ha ayudado a ser mejor persona. Te ha ayudado en la vida. Sí, mucho. Y en situaciones, ya lo personal, decisiones en la vida, sí, tu vida personal, que te han ayudado gracias al arbitraje. Sí, totalmente, porque pasaban situaciones complicadas y si no hubiese sido árbitro que hubiese tenido esa psicología para afrontar esos momentos, esas situaciones complicadas,
probablemente me hubiese derrumbado y no hubiese Que aguantado has esa aprendido con el paso de los años dentro de un campo y lo has aplicado fuera en en tu la vida vida, personal. sí, y doy gracias a ello. Te da muchas cosas. Te da muchas cosas, Te quita cosas. Sí. Te quita, porque Sí, es como todo. Sí, Vas a sí. trabajar y ¿qué te quita? Cansancio. Sí, sí. Te genera cansancio. Te genera cansancio, pero sí. te remunera de otras cosas. El arbitraje, ¿qué te da? Psicológicamente te da muchas cosas. Y luego físicamente tienes que estar ahí enganchado a practicar y hacer deporte. Y luego el trato personal a la gente que no conoces, conocerla, a ver cómo es, aceptar cómo es. Y luego momentos de tensión, regular esa tensión para que todo fluya. ¿Has tenido un momento malo? O sea, a ver si me puedes, si haces un poco de memoria, a ver si me puedes decir uno de los mejores momentos que has tenido en un campo de fútbol y uno de los peores momentos. O sea, me tienes que decir la cara mala y la cara buena. A ver si te sabes decir un momento difícil en un campo de fútbol. Ya te hablo a nivel de con un presidente, con un entrenador, con un jugador, algo malo que te haya pasado en un campo de fútbol y luego algo bonito que te haya pasado en un campo de fútbol. Bueno, bonito hay muchas cosas. Sí. El arbitraje en sí es bonito. Sí. Formar parte de esta familia ha sido lo más bonito, porque todos, al fin y al cabo, somos personas. Y el hecho que te da ser árbitro, conocer a tanta gente, tantos amigos, eso es lo más bonito que tiene el fútbol, sin lugar a duda. Luego tú ya vas haciendo clasificación de la gente que no es tan buena, pero la mayoría de la gente que conoces y que ves está ahí para sumar y para apoyarte. Y el momento más complicado, pues el momento complicado como todos, supongo que el debut no deseado que no ha ido bien, o algún partido que se ha puesto en contra sin querer, que no ha ayudado a nada y se ha complicado. Hay algún partido, sí, hay alguna anécdota que siempre también la llevaré conmigo, que si ese partido en ese día en concreto no hubiese habido un compañero, un conocido mío que es Toni Amor, que entrenaba en Baleares hace ya un montón de años, que hubo un problema, un malentendido en un partido en Sant Llorenç, en Cardassar, pues Toni estuvo allí para pegarme un empujón y quitarme de esa gresca de la gente que ahí hubo, que entró en el campo, y luego en el patio le di las gracias, porque ese empujón era un empujón para ayudarme, no era para fastidiarme. Y de estar agradecido siempre por ese detalle. Y cuando nos vemos, pues lo hablamos. Y la verdad es que muy agradecido, ¿no? ¿Te gustaría volver otra vez a arbitrar? ¿Te gustaría volver a coger ese silbato, pitar fútbol base, o ser informador, o volverte a involucrar dentro del comité? Bueno, es verdad que he tenido cambios en mi vida. A nivel personal, pues ha habido cambios importantes. Por una serie de circunstancias he tenido que desconectar un poquito del arbitraje. Pero desconectar no quiere decir cerrar la puerta. ¿Te vas a considerar siempre árbitro? Sí, porque yo soy feliz, he sido feliz y difícilmente puedes no volver a hacer lo que te ha hecho feliz. No descartas volver, de una manera u otra. Probablemente algún día llegará ese día. Y lo que me doy cuenta es que ese día de cada día está más cerca, ¿no? Y yo creo que cuando se reúnan un condicionantes que diga Isaac, ahí vuelvo. Probablemente ese día será el más feliz de todos. Y te ayuda a desconectar esto de tu vida personal al final. Sí, sí. Son 2 horitas que dices para mí. Sí, son para mí, y es volver al origen de todo, ¿no? Donde lo has dado todo, donde has sido importante a nivel personal, ha sido importante por mí y por la gente que he conocido por el camino, los compañeros, y hay que volver a esa onda para volver a sentir lo mismo. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera sobre los árbitros? ¿Qué mensaje le das a estas personas que te gustaría que entendiera sobre nosotros? A ver si pudieras dar un mensaje así en general. A la gente que tiene a lo mejor ese odio o ese los árbitros, porque hay gente así. ¿Qué le dirías a esta gente que
que a día de hoy te gustaría que entendiera, que ¿no? entendiera sí. Un poquito, oye, o hacerle un mensaje. Pues le diría que hay que ser educados, tanto con los suyos como con los demás. Es decir, los valores principales de una persona es tener educación y luego ponerla en práctica. Lo que no puedes hacer es ser educado durante toda la semana y venir unas horas de un terreno de juego y perder esa educación. Esa educación se tiene que mantener. Y eso pasa de padres a hijos, de abuelos a padres, padres a hijos, etcétera, etcétera. Entonces vas a cualquier sitio y tienes educación y no la vas a tener en el campo, en un campo de fútbol. Difícilmente lo que pasa en un campo de fútbol no pasa en otra pista de deporte, porque pasa en el fútbol. Entonces hay que mantener esa educación siempre. Y esos valores que queremos para nosotros, para los nuestros, también hay que desearlas para los otros. Sí, porque es muy fácil criticar desde fuera. No hay que poner una cámara en cada campo para vigilarnos. No somos gente que nos tengan que ir vigilando con una cámara. Todo esto lo hacen porque la sociedad no avanza en ese aspecto. Cuando dejen de poner cámaras y hacer campañas antiviolencia y demás, es que habremos aprendido algo. Entonces, para cortar todo eso de una vez, hay que, entre todos, hacerlo mejor. Sí. Al final la educación lo es todo. Lo es todo. Y empatía y respeto, sobre todo. Si quieres que te respeten, muchos valores. Tienes que respetar. ¿Te ha venido alguna vez algún chico que se ha fijado en ti, en la figura como tú, como árbitro, y quiero tus tarjetas o quiero ser árbitro? ¿Te ha venido algún chaval alguna vez, algún niño que sí, haya... ha venido alguna vez algún chaval y que a preguntar o y sobre todo a ver las tarjetas, a ver no sé qué o... Sí, ¿O puedo ser árbitro o qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Han venido. Sí, han venido a preguntar que cómo lo hacía, si pitaba muchos partidos, si me gustaba. Y bueno, también he ido alguna vez a esas escuelas de estilo de los chavales a explicarles un poquito. Porque la figura del árbitro a veces es lo que te decía antes, es muy distante, pero tiene que ser más cercana. Entonces ahí los chavales empiezan así el día que vas a hablar con ellos y cuando terminas los tienes todos sentados a tu lado. Entonces tú dices, el mensaje ha llegado. Entonces yo creo que esa parte nuestra de acercar el jugador a la figura del árbitro, a la persona, eso es importante, porque cuando vas y les enseñas los banderines, les enseñas los pinganillos que llevábamos, la comunicación que llevábamos, y veían tan cerca aquello que veían tan lejos en el campo y lo veían en ese momento tan cerca, eran otros niños. Entonces, si acercas eso, luego en el campo todo es mejor, es más fácil, pero hay que hacer mucho trabajo. Sí, y en los campos de fútbol ahora en verano, que se hacen los campus de verano, suelen ir árbitros ahora a hablar con los chavales. Por ejemplo, uno de ellos, Juan Malviol, que nunca falla, el tío, ¿eh? Eso es un fijo, ¿no? Es un fijo con él. ¡Sigan! ¡Sigan! Es el rey, tío. Lo quieren todos. Lo quieren. Lo quieren todos. No, pues es una persona especial. Yo creo que es muy representativa del comité en cuanto a esfuerzo, a que llegue el mensaje. Es una persona especial también para los compañeros y aparte de eso se ve que disfruta y lo hace de muy buena manera, ¿no? Claro, eso es lo importante al final, que tenemos que disfrutar de lo que hacemos, tanto fuera como en el campo, y a nosotros, quieras o no, la gente se cree que muchas veces no disfrutamos, pero es que yo disfruto de ser árbitro, yo me siento orgulloso de ser árbitro. Sí. Me encantaría ir a los campus de verano y hacerles charlas a los chavales y explicarles las cosas. A mí me hace ilusión y bueno, a mí, y estoy 100% seguro que todos los que van, claro, les hace esa especial ilusión. Ahora van, ya te digo, van los segunda ref, van tercera división, van primera ref, pues van árbitros, Juan Malviol, que lo quiere todo el mundo. Vamos, es que estamos intentando ahora introducir un poquito más el árbitro. Es que cada vez se ve más, es decir, la figura del árbitro cerca de jugadores, y en el tema de fútbol base de aquí y en general, pero también se ve en la élite, ¿no? Es decir, entrenadores de primer nivel también están con charlas técnicas en contacto con los árbitros para
a ver esos temas que no quedan claros, esa percepción, ese punto de vista, que creo que es recíproco, ¿no? Del árbitro al entrenador y del entrenador al árbitro. Es decir, tú solo ves los 90 minutos, pero hay una persona ahí, ¿no? Detrás. Entonces, conocerlo creo que es importante, porque luego esto se plasma en el campo. La relación que puedes tener fuera, que es acortar distancias, luego también en el campo se ve reflejada. No hay que ser amigos ni colegas de todos, porque eso no tiene que existir, porque hay que diferenciar una cosa de la otra. Pero sí que cuando rompes ese hielo un poquito, luego ya todo es más especial. Sí, es que ese es el objetivo, intentar que vean que la figura del árbitro es cercana. Claro. Que es esa cercanía hacia los jugadores, sobre todo en el fútbol base, en los más pequeños, que yo ya te digo, me considero más un formador, bueno, un educador, cuando vas a hacer unos benjamines, unos prebenjamines. Ya te digo, yo voy con mucha ilusión a hacer los esta partidos. misma entrevista es formación, es decir, ¿Sí? si lo ven los chavales, Sí. o lo ven los jugadores que tú vas a arbitrar el domingo, ¿no? Conocen un poco de Isaac a través de tus entrevistas, ¿no? Sí. Y luego ya en el campo dicen, ostras, pero es que yo lo he visto yo con sus entrevistas, ¿no? Y ya no estás tan lejos, estás más cerca. Claro. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque luego te perciben de otra manera en el campo, igual que si hubiese también entrevistas de jugadores, tú las verías y dirías, pero este no es tan como es en el campo, ¿no? Es más simple, es más sencillo, ¿no? Y eso también nos ayudaría un poquito, ¿no? Para desgranar un poquito cómo es la persona en sí. A mí me gustaría, si fuese jugador, me gustaría ver los árbitros de cerca y poder charlar con ellos, porque eso te quita como un poco de peso, ¿no? Sí. A la hora de salir al campo, verlo vestido ahí, que dices esto, impone un poco y tal. Pero si es más cercano, yo creo que es mejor para todos, porque el jugador se quita como un poco de peso de encima, ¿no? Claro. Aparte de ahí, vas a tener tu mejor tarde o no, pero ya las cosas empiezan de otra manera. Claro. Yo me acuerdo que uno de los viajes que fuimos a Puigcerdá, que íbamos allá a arbitrar, coincidimos con la selección balear, que coincidimos en el autocar y íbamos contando chistes, íbamos... Sí. como somos, Sí, gente hablando y los chicos no sabían quiénes éramos. Y uno nos cogió y nos dijo, ¿vosotros quiénes sois? Y nosotros, los árbitros, y no se lo creía. Ya. Y me contestó y me dijo, ¿cómo vais a ser los árbitros? Los árbitros, ¿cómo? Y yo, sí, los árbitros somos personas, nos reímos, estamos en hacemos otro pedestal, tonterías, ¿no? claro, claro, me veían como... Tan cerca, ¿no? Sí. Tan cerca y dices, no puede ser. No puede ser. Árbitros, no lo relacionaban los chicos. Exacto. No lo Los árbitros relacionaban. no tocan estar ahí, ¿no? Es verdad, es verdad. No Es se verdad. tienen que mezclar tanto. Claro. Bueno, Pero bueno, bien, al final, pues... Ese es el objetivo al final, ¿eh? Que Yo hay que creo que estar sí. cercanos y... antes no pasaba tanto, ahora veo que esa al final distancia se va evoluciona cortando. todo. Sí. Claro. Sí. Que Y es evolucionar hay que importante, ser. ¿eh? Vaya, es importante. vaya. Y bueno, y ahora referente a cómo estos chicos, que al final nosotros cuando vamos a arbitrar, la gente que está en la grada, también hay niños en la grada y se fijan en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser también un ejemplo dentro del campo, porque no sabemos la reacción que vamos a tener nosotros dentro, yo qué sé, nosotros podemos tener una actitud más chulesca, una actitud más humilde, y eso los niños lo ven. Y a veces la figura del árbitro, pues, hace mucho y anima a lo mejor a un chico a que se fije, que cada vez se están fijando más en nosotros, y eso le puede animar luego en un futuro, ostras, pues qué guay, pues yo también quiero ser árbitro. Y al final todo es una rueda. Todo es una rueda. Y ostras, que un niño, ¿te ha venido alguna vez algún niño a...? Sí, con temas como a todos, ¿no? Con el tema de las tarjetas, Claro. me regalas una, tal. Esto, yo creo que todos los niños llevan un poco de árbitro dentro de ellos, ¿no? Lo que pasa que a la hora de decidir jugar o arbitrar pesa más el jugar, ¿no? Pero ¿por qué en un futuro no puede estar un poquito más igualado, ¿no? Claro. Esa distancia. Yo creo que como la gente, los niños se empapan muy temprano de fútbol, porque ellos participan de los partidos y a partir de ahí o bien van con los padres o con familiares, también van al campo, la figura también la ven, ¿no? Claro, Entonces eso despierta el interés de los niños también.
Y nada, luego, una vez que son árbitros, chavales jovencitos que empiezan su andadura en este mundillo, que al principio, bueno, pues tiene lo suyo. Hay que pasar unas pruebas, un examen, es duro. Lo que realmente el examen real es luego dentro del campo cuando vas a arbitrar, la presión de los padres. Es un poco... ¿Tú qué consejo le darías a estos chicos que están empezando ahora? A mí me dieron un consejo cuando ascendí a la máxima categoría de aquí, del fútbol balear, y me dijo un directivo del comité, lo difícil no es ascender, lo difícil es mantenerse. Entonces a estos chavales que empiezan, llegar seguro que llegan, pero tienen que lucharlo, tienen que creerse que lo pueden conseguir, ¿no? Y tienen que ver en ellos mismos la evolución que tienen, ¿no? Que hoy en día no te regalan nada en ningún sitio. Entonces, el ser árbitro es individual, digamos, a nivel de grupo no, pero a nivel individual sí, es más individual, aunque luego tengas tus asistentes y demás, pero tienes que creer en ti mismo. A partir de ahí, cuando te juntas con los compañeros, pues ese sentimiento es más fuerte, ¿no? Y hay que ser constantes, hay que creérselo. Hoy en día los chavales físicamente están muy bien, ya empiezan de jóvenes con sus pruebas que ya están pasando bien, y luego hay que pulir un poquito más, digamos, el reglamento y esa percepción que tienes del reglamento, cuándo sacarlo, cuándo dejarlo a un lado y ser tú mismo, ¿no? Yo creo que los árbitros, digamos, de antes eran un poquito más de guardar un poquito el librito y ser uno mismo, y también tienen que recurrir a ese método, ¿no? Es importante, yo creo que es importante tenerlo allí y saberlo sacar en el momento justo. Creo que ahí puede ser una clave, sí. Y también es importante el tema del compañerismo, hacer grupo, estos viajes que hacemos, como he comentado antes, el de Puigcerdà, luego que hemos hecho también la selección balear de fútbol para salir para viajar, para hacer ese grupo. Al final es importante conocerse porque luego vas a arbitrar y yo creo que eso también es verdad que influye mucho luego dentro del campo para que saques bien los partidos, tener la confianza, ¿no? En esos compañeros. Es que el partido empieza ahí, empieza en la previa, ¿no? Esa previa que siempre hacíamos en el comité, que quedábamos ahí concentrados para partir al campo, ¿no? Ese café en el bar. Ya empezabas a desgranar el partido, ¿no? Donde ibas, y a partir de ahí pues todo era más conjunto, más fuerte. Te ibas de donde estabas al campo, durante el trayecto también hablabas bastante, analizabas los equipos. Eso se tiene que mantener, se tiene que potenciar. Hoy en día hay más estadísticas que uno puede encontrar que antes. Entonces es importante hacer ese previo y hacer más piña, ¿no? Hay que rozar más, digamos, los compañeros, y no solo tienen que ser 90 minutos. Nosotros venimos de una escuela que el antes era muy importante, está claro que el después también lo era, pero antes sí, ya bebías el partido durante toda la semana, ya estabas en contacto con los asistentes entre semana, no una hora antes del partido quedar. Nosotros ya empezábamos el partido el lunes, ¿no? Y eso hay que hacerlo, hay que potenciar esos valores que a lo mejor se pierden. Ese momento que quedas entre semana para analizar el partido, o que te ves, o que te llamas, simplemente una llamada, eso es muy importante. Otro consejo para estos chicos jóvenes que empiezan, que... Sí, es muy importante, hay que seguir un poquito fomentando esas ganas de ser árbitro, y que ser árbitro no solo sea 90 minutos y ahí lo dejamos y me voy, no, hay que prolongarlo un poquito más, y eso al final es una recompensa para todos. Cuando ibas a pitar a Manacor, ¿dónde te parabas? Bueno, ahí era inevitable, ¿no? Si hacíamos el café antes, luego hacíamos la cena después, ¿no? Los cruces. Eso... No te lo he tenido ni que decir. No ya lo has entendido perfectamente. Bueno, es que también es la capital ahí, ¿no? Ese sitio es la capital de la comida de todo el mundo. Sí, árbitros, jugadores, lo que sea. Sí. Cualquier persona ahí es fantástico pararse allí. Y ahora ya pasando ya al final de esta trayectoria tuya, de esta aventura que has tenido, que has vivido tanto, ¿tú te acuerdas cómo viviste el último partido y cuál fue? ¿Nos podrías explicar?
Sí, sí, yo lo empiezo y tú lo terminas, ¿no? Sí, sí. El último partido que arbitré fue en Menorca, en el Mercadal, y fue el último partido de todos. Ahí, después de ese partido sí que ya no había más minutos, ¿no? Tampoco había prórroga en ese partido ni penalti, no se podía alargar más. Eran 90 minutos, mis últimos 90 minutos como árbitro. Y me acuerdo que te comenté cuando entramos en el vestuario que ahora era árbitro de tercera división y dentro de 2 horas ya no sé de nada. Entonces, exacto, no era nadie. Está tan cerca todo y luego está a la vez todo tan lejos que entré con unas ganas y salí con otra, a pesar de todo, ¿no? Porque te vienen muchos recuerdos. Y ese partido, pues, lo compartimos juntos, el viaje, esas horas que pasaban muy rápido. Ese fin de semana pasó volando. Y claro, fue desde el primer minuto hasta el último, pues muy especial, muy especial. Fue emocionante, además que yo ahora lo pienso y digo, jolín, es que cuando me toca a mí y yo te vi esas lágrimas en el campo, que no querías pitar, que no querías pitar, Pere, vámonos, vámonos, no me voy. El último pitido ahí, pip, 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 que no quería. Pero sí, al final hay que disfrutar cada partido, cada momento del arbitraje, porque al final se pasa muy rápido. Se pasa rápido. Se pasa muy rápido. Como disfrutas tanto del fútbol y de los partidos, no te das cuenta, te ha pasado un mes por encima. No te das cuenta y te ha pasado 2 meses. Estás en invierno, te das cuenta y ya termina la temporada. Luego que si tienes que preparar pruebas físicas, ya estás en agosto, ya las tienes que pasar. Y otra vez a empezar. Y otra vez empezar. Cuando las terminas de pasar, por la tarde te vas a pitar a Menorca. Tú dices, esto es una locura, no paras. Y te pasa el tiempo más rápido, porque estás tan concentrado con todo que no te das cuenta de que te pasa el tiempo. Bueno, ahora ya para terminar, me gustaría que le dieras un mensaje a todas estas personas que critican a los árbitros. Después de habernos contado todo esto, que queda más que claro que tu pasión es el arbitraje, ha sido y es el arbitraje, porque una persona cuando acaba su etapa siempre al final acaba considerándose árbitro. ¿Qué le dirías a todos estos que nos critican? ¿Cómo acercarías a todas las personas a esta figura del árbitro? ¿Qué les...? Bueno, en principio aún siguen pasando cosas en los campos, pero yo también haría una reflexión, que se miren a ellos mismos, ¿no? Ellos ya también van creciendo, se vuelven más grandes, mayores, entonces están haciendo cosas que hacían hace muchos años y aún las siguen haciendo. Entonces, todo tiene un límite. Habría que poner un poquito de freno en ese sentido de la gente, lo que pasa alrededor del campo, y ver un poquito más cercano al árbitro, porque el que critica a lo mejor tiene un sobrino que es árbitro, o a lo mejor tiene el mejor amigo de su hijo es árbitro. Entonces esa figura tendría que estar un poquito más cerca de la sociedad cuando hay disputa de 3 puntos, que son 3 puntos, básicamente, no se juegan nada. Entonces no es tan lo que pasa en el campo como lo que la gente quiere hacer ver, ¿no? Y eso tendría que ponerse un poquito más de freno e intentar evitar las situaciones y ponerse más cerca de la gente que está dentro del campo. Sí, hay muchas personas que no lo entienden. No lo entienden, es difícil, solo entienden el ganar y perder, y si me pitas en contra vas en contra mía, y si no levantas un fuera de juego vas a favor mía. No, ni una cosa ni la otra. Esas interpretaciones las hace uno mismo, no las hace el colectivo de lo que ve. Es decir, la gente ve un partido de fútbol, si hay 5.000, hay 5.000 personas que ven el partido diferente, pero solo hay un reglamento. Ese reglamento, el que entiende de fútbol entiende lo que pasa en el campo. El que no entiende el reglamento y no entiende el fútbol hace lo que hace. Es que nosotros somos, al final, nosotros tenemos que convivir con el fallo, con el error. Sí, pero eso es importante, hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Y no nos equivocamos adrede, obviamente. Como verdad. Piensa, cuando nosotros nos equivocamos, muchos se creen que o vamos a por ellos, exacto, o que tenemos algo en contra de ese club, en contra exacto, de esa persona, claro. Que hay uno... Es que, mira, me pasó en Llucmajor que hubo un hombre que me empezó a gritar, me empezó a insultar, fui al delegado y le dije por favor que lo calmara y tal, y me pidió por favor
que no lo pagara con los chicos, que no lo pagara con ellos, o sea, que pitara igual aunque me estuvieran insultando. ¿Pero qué tiene que ver eso? Y yo le dije, pero si esto no lo mezclamos nunca. Yo no mezclo esto nunca. Y dije, te puedes fiar de mí, tranquilo. Claro. Y al final el partido lo perdieron, pero me vino y me dio las gracias, me dijo, o sea, llegó un momento, me da las gracias porque he pitado igual, sí. que no me ha afectado el hombre de su equipo que me ha estado insultando. Y digo, imagínate cómo está la cosa, ¿no? hasta ese punto que se creen que si te están gritando, insultando el del equipo local, por ejemplo, que vas a ir a por el equipo local por esa persona. Pero te quedas con una cosa, es decir, te quedas que hay al menos una persona que es neutral y ve las cosas. Este señor que te avisó es porque ve las cosas, ve dónde la cosa no va bien y ve dónde puede ir peor. Y él está en medio de las situaciones. Habría que tener en los campos más gente que viese las cosas. Sí, sí. Que no fuese solo partidista de una situación o de una decisión. No hay por qué ir siempre al límite en las cosas. Yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de muchas situaciones, como todos, pero también me he dado cuenta de la incultura futbolística que hay en los aficionados. Incultura me refiero a que prácticamente desconocen las cosas, el reglamento, solo quieren ver ganar a su equipo sí o sí, pase lo que pase, y caiga quien caiga, pero eso no es así. Hoy en día todos los equipos están más cerca de conseguir las cosas, no hay tantas diferencias en el fútbol balear, los equipos están mejor preparados, todos más o menos están ahí a pocos puntos, no hay tantas diferencias entre todos. Cada uno defiende lo suyo, pero tampoco hay que poner la violencia de medio para ganar cosas que se ganan en el campo. Claro. Entonces, eso no hace falta, eso. Pues sí, la verdad es que no hace falta, y a ver si al final todos son un poquito más conscientes y hacen un poquito más a ver si nos comprenden un poquito más a través de esto que estoy intentando transmitir a la gente con estas entrevistas, intentando acercarnos a ellos, y que al final no somos tan malos. Somos personas que no vamos a por nadie, que venimos a disfrutar de lo que hacemos. Sí, que la gente empiece a creer en que nosotros no fallamos a propósito, que somos personas y que, como cualquiera, que vamos a disfrutar de lo nuestro, pero es que hay que convivir con el error. Y la gente tiene que pensar que hay que convivir. Claro, es que nos equivocamos en todos los sitios. La gente te chilla, me acuerdo, un día me chillaban, no sé en qué campo era y tal, y había un señor, terminó el partido, me dice, me hice un par de cosas, y yo le dije, a ver, señor, usted va a trabajar cada día, ¿no? Me dice, sí. Diga, a usted si va a su trabajo cada día, sus 8 horas, ¿le gustaría tener a alguien cerca que dijese estas palabras, te insultase, te amenazase? ¿Usted le gustaría esto? Cada día, durante 8 horas, cada día viniese alguien al lado suyo diciendo esto. Y me dijo, no, pues entonces, ¿qué hace usted aquí? Esas 2 horas, ¿qué hace usted aquí? Yo lo he dicho esto más de una vez, y la contestación que me dan es, haz bien tu trabajo. Es cruel esa respuesta, ¿no? Sí. Es cruel. Es que es muy fuerte, ¿verdad? Ya, sí, según con qué respuesta ya no hace falta, porque yo digo, es que pierdo el tiempo viniendo a hablar. Pero es verdad, pero tampoco yo entiendo que el arbitraje, como todo, es injusto si te dicen cosas que no han pasado en el campo, ni que tú tampoco eres así. Eso te hace un poco de rabia, ¿no? Porque te tachan de cosas que no eres. Y ahí eso duele. Más que un insulto, porque los insultos al fin y al cabo los recibimos todos. Pero cuando te tachan de cosas que tú no eres, te tocan esto, ¿no? Y ahí es cuando uno dice tal. Pero, bien dicho, el mensaje llega. El problema es que si callas y no respondes, eso va increciendo. Entonces, cuando va bien, si va bien, tranquilamente, hay que defender tu persona, hay que defender lo que haces tú, y si lo haces con tu máximo interés de hacerlo bien, no tienen por qué decirte que lo haces al revés. Eso no puede ser.
Pues bien, ahora después de esta buena reflexión y de estas anécdotas que quedan siempre y bueno, van a seguir pasando. Bueno, vamos a ir con una ronda de preguntitas, ¿vale? ¿Te parece? Claro, Para terminar ya. Pues tenemos. A ver, te hago la primera. Si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? ¿Cambiarías algo? Sí, yo si pudiese poner la máquina del tiempo atrás, tal vez empezaría en el mundo del arbitraje a los 18 años, tal vez. Más o menos. Hubieras empezado antes. Hubiese empezado antes, sí. Dime ahora un estadio que recuerdes. Un estadio donde me haya sentido cómodo, que sea especial. Bueno, hicimos un partido del Betis B, el filial del Betis, contra el Cádiz, que ahora mismo está en segunda división, y lo hicimos en el Benito Villamarín, por el tema de la afluencia de público, porque había unos 6.000 aficionados, creo, un montón de gente de Cádiz, y claro, la ciudad deportiva del Betis en esos momentos era bastante reducida en cuanto a espectadores, y lo decidieron ponerlo en el Benito Villamarín. Disfrutaste. Ese fue el partido de mi vida, ¿no? Estar ahí en ese campo y luego verlo por la televisión, tú dices, yo he estado ahí, he disfrutado de eso, ¿no? Ese campo, sí. Un campo de fútbol, ya aquí. De Mallorca. Bueno, del campo de fútbol te podría decir un montón. Quédate con uno. Con uno, es complicado esa pregunta. Bueno, no me des explicaciones. No te doy explicaciones, te doy una. Bueno, de Constancia, campo de Constancia. Muy bien. Un momento. El día de mi ascenso, el día que sacan en esa famosa vitrina. ¿Sabes, no? Eso hay que. Vamos. Los nervios de saber. Esa vitrina. Tú dices, ese papel, vamos, ahí mirando. Nada más entrar a la derecha, donde la puerta de Lucio. ¡Pam! Por favor. Todo el mundo entraba ahí, en vez de saludar, mirábamos para allá, ¿no? Como diciendo, ¿dónde estás? Sí. Pero ese día, cuando entré allí, pues me vi el primero en la lista, ¿no? Y dije, ostras, tú, el primero. Lo tuve que mirar un par de veces, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a ser el primero en la vida en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ese día sí, estaba en el primero y nada, subían tres compañeros, subíamos tres. Y fue una anécdota porque me fui al despacho del presidente y le pregunté a ver si el primero, bueno, sí, estaba claro que ascendía a tercera división. Y me dijo, no lo tengas tan claro, eso aún no es definitivo. Bueno, típico de Tomeu. Sí, alargó un poquito más esa presión, esa de ganar de tal, pero bueno, no, ese día fue el mejor. Un árbitro. Un árbitro del comité nuestro. No sé, hay muchos, pero no te sabría decir porque hay tantos que me han parecido bellísimas personas. Hay tanta gente que ha hecho tanto por el comité y gente que no está, pero de los que están, tal vez me quedo con uno que ha sido especial, creo, por mucha gente, por muchas generaciones. Yo creo que se lo daría a Tomeu Munar. Muy especial. Sí. Entrañable. Sí. Una bellísima persona. Fue, ¿no? mi profesor. Ha sido una bellísima persona. Con él empecé y siempre me voy a quedar con él. Sí. Toda la vida se te queda. Se hace querer, sí. Cuando empiezas, lo primero que conoces es Tomeu. Y es muy noble, es muy buena gente. Sí. Una palabra que defina el arbitraje. Una palabra que defina el arbitraje. O una frase, o algo. Pues ser árbitro es muy personal. Yo pondría esa palabra que dice cree en ti, cree en tú mismo. Eso porque es individual. Estás ahí solo durante el partido, tienes que ser muy fuerte, tienes que creer en ti. Para mí sí. Cuando tienes un bajón ahí dentro, sí, tienes que decir cree en ti. Sí. Y automáticamente te tienes que fortalecer de eso. Sí. Muy bien, Pera, pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí si te parece. Ha sido un verdadero placer que volvernos a encontrar otra vez después de estos años.
sabes que, bueno, que tienes aquí un amigo, ¿sabes? Para lo que quieras. Que estoy encantado de que nos hayas contado tu historia, que nos hayas explicado un poquito cómo tu sentimiento hacia el arbitraje, que todos te puedan conocer ahora un poquito mejor, para esos chicos más jóvenes y los que ya no, que ya pues me preguntan, ¿a quién vas a hacer la entrevista? A Pere Roger. ¿Este quién es? ¿Sí quién es? Una leyenda con 12 años en tercera división. Y nada, pues que un placer, Pera, y tienes la cámara para decir lo que necesites. Bueno, darte las gracias a ti y a fomentar un poquito lo que haces, ¿no? Me parece una idea fantástica porque es una manera de juntar el colectivo arbitral por una causa que es ser un bloque, ser una piña. Y eso hay que mantenerlo. Gracias a estas cosas, pues yo creo que eso es importante. Y luego, si me permites, también quería hacer referencia a un par de personas, claro, que han formado parte de mi época y de muchos compañeros que no están con nosotros, pero los quería recordar, si me permites. Uno de ellos ha sido Bernat Cabrer, del Comité de Inca. Luego ha habido también Javier Rodríguez Torres, un compañero importante también en esos años que estuvimos allí, que me apoyó durante mucho tiempo, me animó y que tristemente nos dejó hace un par de años, ¿no? Muy joven. También quería recordar a personas especiales como han sido Pedro Dos, que también hace poco nos dejó, Vía Ramis y el incombustible Anselmo Martín, ¿no? Anselmo Martín ha sido una figura básica en el comité, ha sido fundamental, porque de aquella gente hay esta gente ahora. Esa unión con sus maneras, con su alegría, con su gorra, esos partidos que venía camuflado. Con la gorra, el C3 gris, con su gorrito este de paja que llevaba atrás, ¿no? Verdad, era inconfundible. Pues le dedico esta entrevista a ellos. Muy bien. Y que espero que la gente joven pues algún día se acuerde de ellos, porque son especiales para todos nosotros. Bueno, a mí me enseñaron mucho, sí, y todos me transmitieron muchos valores que yo ahora intento transmitir de parte de ellos, y claro, es lo que quiero que de generación en generación pase, y ojalá luego alguien, yo que estoy intentando ahora transmitir lo que me han transmitido ellos, que lo coja otro. El relevo. Pero bueno, que espero que me queden muchos años todavía hasta mi queda un poco. Me queda un poco. Pero bueno, que me gusta transmitir lo que me han hecho llegar a mí, me han hecho sentir esta pasión y este amor por el arbitraje. Pues ahí así está. Que, Pera. Encantado. Muchas igualmente, gracias. Un placer, hombre. Gracias. Gracias. Nada, hombre.